bienvenidos aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta hora con muchísima información, con mucho análisis fundamentalmente de lo que es nuestra realidad, no solamente local, sino también a nivel nacional. Ustedes saben que se vienen próximamente el 22 de octubre las elecciones generales y efectivamente estamos eligiendo un modelo de país, un proyecto también relacionado con lo social, con lo económico y lo político, y por eso está Claudio Elplá aquí con nosotros para ayudarnos a desglosar también parte de esa realidad y entender quizás o a realizar distintas lecturas, ¿no?, de aquello que damos por sentado. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar. Bueno, contame cómo has vivido esta jornada. Se viene además el primer debate presidencial que va a ser este domingo. Dicen que hay muchísima expectativa de la gente. He visto algunos sondeos, ¿no?, en las calles fundamentalmente, algunas consultas de otros medios, donde la mayor parte de los argentinos dicen que va a estar atentos, escuchando y viendo, más allá de que su voto por ahí ya está definido, ¿no? Mira, sí, porque yo lo noto en las charlas que estoy dando en los barrios y demás, y en el interior de la provincia, una gran inquietud política, que no es común. Es decir, más gente preocupada por a dónde va este país, sí, qué va a pasar, porque las elecciones han dejado instalada una crisis. Perdieron los partidos de gobierno, y perdieron lejos, los partidos que históricamente han gobernado. Entonces, hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con esta elección. Y hubo un destinatario mayoritario de los votos de oposición que fue Milei. Y esto ha colocado una situación, digamos, de mucho debate, porque, bueno, tiene un gran componente de voto en contra, y después del debate de algunas supuestas salidas, que la gente, una parte de la gente creyó que podían ser una salida, es decir, combina esas dos cosas, una gran insatisfacción, porque ve que los gobiernos han llevado a una crisis parecida a la del 2001. Sí, pero también combina esta dosis de recorte de todo tipo de derechos, ¿no? Es como que Milei potencia eso y hay personas dispuestas a votarlo, sabiendo incluso que puede llegar a ir en contra de sus propios intereses, porque cuando Milei habla de achicar el Estado, prácticamente todo el mundo tiene algún beneficio de parte de este Estado. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Ahora gobierna alguien que dice que dijeron que con un Estado presente iban a resolver los problemas. Y resulta que en un año y medio de gabinete de Massa tenemos 2 millones y pico de nuevos pobres. Y cuando uno ve el estado de la educación, ve el estado de la salud pública y todo lo demás, hay una gran insatisfacción. Es decir, el discurso de que simplemente el Estado presente te iba a resolver los problemas ha fracasado con este gobierno. Entonces, nadie tiene la certidumbre de qué pasaría con Milei, pero la gente dice, por lo pronto no nos va bien. Entonces, nosotros que hemos criticado a este gobierno, que hemos mostrado de que ha llevado una crisis histórica a la educación, o que este gobierno y el anterior han llevado una caída del salario que no tiene precedentes. El salario de este momento, desde los salarios más bajos de la historia de la Argentina, y comparado con cualquier país de Latinoamérica, probablemente sea el más bajo que el de Haití o por ahí, con los países más atrasados. Entonces se tocó fondo, hay una gran insatisfacción popular que está plenamente justificada. Esa insatisfacción está plenamente justificada porque han fracasado los que han gobernado. Ahora bien, el camino que se elige es una salida, no. Incluso puede ser... Es un camino de terror. Puede ser un camino muy grave porque ¿quién se presenta como salida? En primer lugar, no es cierto que sea nuevo. Ellos ya gobernaron. Milei gobernó este país con Menem y Cavallo. Cuando gobernaron entre los años 90 hasta los años 2001, ellos gobernaron y ellos provocaron la crisis del 2001, quebraron el país. En esos años se hizo todo lo que, o se intentó hacer, o se hizo en buena medida, todo lo que Milei dice que ahora sería una salida. Lo primero que tiene que explicar Milei por qué no fue una salida cuando estuvieron en el poder con Menem y Cavallo. Porque con Menem y Cavallo, que son los ídolos de Milei, este país quebró. Terminamos con el 25% de desocupados. En Salta, las consecuencias de ese ajuste significaron la privatización de YPF, la destrucción del ferrocarril, la miseria social en el norte de Salta. ¿De dónde salió? De la política de Cavallo y de Menem, que apoya a Milei. Es decir, que el primer engaño es que lo de Milei no es nuevo, es viejísimo. Y es parte del fracaso de los políticos que han gobernado este país. Ya se hizo y fracasó. Primera cuestión. Segunda cuestión. Lo que está en juego, si Milei aplica su plan motosierra, son los derechos laborales, claro, es la educación pública, es la salud pública, indudablemente es una amenaza
muy severa que la tenemos Las que combatir. jubilaciones. Y desde la izquierda la vamos a combatir. El sistema jubilatorio, que Milei propone privatizarlo. Destruir, por lo tanto, en un país vos decís privatizar la jubilación, ¿qué significa? Que la mitad de los argentinos que trabajan en negro no van a tener ningún tipo de jubilación, ni buena ni mala, ninguna. Claro. Eso significa. Entonces, y los planteos después, por ejemplo, él dice, tengo una salida para la educación que está en crisis, voy a aplicar el sistema de escuelas voucher. Bueno, esto se aplicó en Chile 30 años seguidos, ha fracasado por completo. Las rebeliones del pueblo chileno tienen que ver con justamente la privatización de la educación universitaria, la municipalización de la educación a nivel secundario, el sistema de escuelas voucher que se aplicó parcialmente allá, y ha provocado un desastre en la educación. Los chilenos se vienen a estudiar a la Argentina, porque allá no pueden estudiar sus familias y ha habido grandes rebeliones populares. Entonces, la educación necesita, por ejemplo, un plan de emergencia para atender una situación que está muy mal, sí. ¿Cuál es ese plan de emergencia? Yo lo he planteado a la Cámara de Diputados, 5 puntos. Presenté un proyecto de ley. Tenemos que triplicar el presupuesto en educación, tenemos que reducir el número de estudiantes por aula, tenemos que incorporar parejas pedagógicas. Hay un montón de docentes desocupados que tendrían que estar en el sistema, porque cada vez es más difícil enseñar. La crisis de la sociedad es muy severa. La responsabilidad no es simplemente del docente, como la presentan los gobiernos. Necesitamos tener mucho más recursos humanos y mucho más recursos materiales en la educación. ¿Qué quiere hacer Milei? Sacárselos a esos recursos. Menos recursos humanos, menos recursos materiales. Entonces, lo de Milei no es una medicina, es un veneno para la educación. A ver si me explico. Nosotros en Salta, además, cuando Menem quiso hacer cosas así, Menem quiso aplicar el sistema de escuela-empresa en la escuela Urquiza, en la escuela Jacoba Sarabia y en la escuela Sarmiento. Lo enfrentamos los docentes con los padres de esas comunidades porque veíamos que era un primer paso hacia una privatización de las escuelas y lo pudimos frenar allá por el año 93, calculo. Es decir, que son todas cosas que ya las hemos discutido. Claro. Y ya las hemos enfrentado. Las nuevas generaciones no conocen, pero es nuestra responsabilidad transmitir esta experiencia. Ahora, Claudio, ¿cómo puede ser? Yo escuchaba lo que vos decías, bueno, sí, el enorme nivel de insatisfacción de la sociedad por estas políticas públicas que se han quedado a medias, ¿no? Que no terminan de dar una contención real, tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud, como en la aspiración quizás a la vivienda propia, en muchas áreas que vos puedas mencionar. Pero más allá de eso, el poco ascenso social que muchas veces se logra está ligado justamente a tener la posibilidad de una educación no arancelada, ¿no? Una educación a la que el hijo del obrero pueda asistir, que pueda ir a una universidad pública y que en base a ese conocimiento quizás pueda tener una mejor calidad de vida e insertarse de una mejor manera en el mercado laboral. Bueno, muchísima de la gente que votó a Milei, si le hubieran dicho, mirá, tu hijo va a tener que pagar para ir a estudiar, si Milei hubiera dicho esto de esta manera, no lo hubieran votado. Pero Milei le miente a la gente, le dice que a cada persona que tenga hijos en edad escolar le va a dar un voucher y con ese voucher va a poder elegir la mejor escuela para sus hijos. Eso así dicho es mentira. Por ejemplo, un chico el otro día en este canal del partido de Milei dijo que un joven en Salta, con el voucher que te da el Estado, va a poder ir a la Universidad Católica a estudiar las carreras que no están en la universidad pública, Derecho, Psicología, Trabajo Social, Arquitectura y muchas otras, que en Salta no tienen oferta en la universidad pública. Eso es falso. Cuando le den un voucher a alguien, si funciona lo de Milei, va a pagar, por ejemplo, el 10% de la cuota de la Católica. El otro 90% va a tener que salir del bolsillo de la familia. Además, yo no he escuchado expresiones, no escuché expresiones de las universidades privadas, tampoco ni de las escuelas, ni de los colegios privados en relación a esto, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Si ese voucher funcionaría, si lo tomarían, si no. Porque tampoco hay una definición. Probablemente lo tomen a cuenta. Es el esquema que yo te estoy dando. A vos te da el voucher del Estado, ese voucher sale de lo que antes financiaba la escuela pública, lo recibe la Universidad Católica y pagás un pedacito de tu cuota. El resto tenés que pagarlo como en cualquier escuela privada. Esa es la realidad del esquema de Milei. Quiere decir que el que no tenga para pagar una cuota adicional y solo tenga el voucher, si se aplicara el sistema de Milei, va a ir a la peor de todas las escuelas, la que tenga la peor oferta, que solamente le reciban a su hijo con el voucher. Pero como cada escuela va a ser libre de recibir el voucher y además cobrar
una cuota adicional, entonces se va a privatizar el sistema. Bueno, esto la mayoría del pueblo no conoce, que es así. Lo que la gente sabe es que la educación está mal y viene un tipo y dice que va a hacer algo que va a mejorar la calidad de la educación de sus hijos. Y no conoce todo este entramado, por eso es nuestra responsabilidad explicarlo. Pero que la educación está mal, está mal. ¿Necesita esta medicina de Milei? No. Necesita planteo como los que hemos hecho desde el Frente de Izquierda, del Partido Obrero, de un plan de emergencia para rescatar la educación pública, más recursos, más docentes, más libertad y democracia en el gobierno escolar, que es muy burocrático, y una cantidad de reformas que hay que hacer porque está mal la educación. No hay que defender las cosas como están, porque las cosas como están no están bien. Son el resultado de un fracaso de los gobiernos. La izquierda ha combatido esta política. Nosotros del movimiento docente tenemos toda una vida peleando contra este deterioro de la educación, de la salud pública, de los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y creemos que lo que hace falta en esta gran confusión, lo caprichoso, no nos gusta porque son todas variantes ajustadoras contra el pueblo. Entonces, defender un voto de independencia de los trabajadores el 22 de octubre. Después vemos. ¿En qué sentido? No vamos a adelantar una posición frente a un balotaje, porque en general estamos en contra de elegir el mal menor. ¿No es cierto? Hemos hablado durante muchas elecciones. En general estamos en contra porque no conduce a ninguna parte. Por ejemplo, Massa, que se va a presentar como si fuera él el mal menor, el menos peor, digamos, de todos, él ya dijo que va a hacer una coalición con Morales, con los radicales, con la gente que está reprimiendo al pueblo hoy, para armar un gobierno más amplio y bien a la derecha, ¿no es cierto? Hoy hizo un acto, por ejemplo, con todos los burócratas sindicales de la CGT, eso mismo que a lo largo de los últimos 6 años no hicieron un paro general, a pesar de que en 6 años el salario no paró de caer. Esos son los aliados de Massa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clase de gobierno va a armar Massa? Ahora, un gobierno que tenga que ver con el interés popular, no creemos que sea así. De cualquier manera, postergamos esa discusión para después del 22. Bueno. Y venimos y charlamos y yo te cuento qué opinamos de lo que pase. Ahora hay que reforzar un voto de independencia de los trabajadores y hay que enfrentar ya mismo todas las consecuencias de la ofensiva que estamos sufriendo en nuestras condiciones de vida, que las sufrimos todos los días. El dólar se está volviendo a ir al diablo, las medidas cosméticas de Massa nadie cree que sean una solución. La única importante se tomó con esta sanción en la Cámara de Diputados de la eliminación del impuesto sobre la cuarta categoría de los trabajadores, algo que planteamos con Pablo López desde el año 2013 y que 10 años después se aprueba, porque el gobierno perdió 6 millones de votos, porque este mismo gobierno nunca la quiso aplicar. Ahora desesperadamente está tratando de crear la idea de que podría haber un cambio. No sé cuánto va a durar. Bueno, interesante poder escucharte, Claudio, y sobre todo tener presente también, como vos decís, que queda una instancia previa a lo que pensamos que puede llegar a ser un escenario de balotaje y que obviamente los trabajadores pueden tener. Estoy seguro que sí, el debate del domingo va a ser muy seguido por esta inquietud política. Entonces, llamamos a la gente a ver el debate y va a ver que la izquierda presentó un planteo completamente alternativo. La única que se va a presentar ahí defendiendo una agenda de los trabajadores va a ser la candidata del Frente de Izquierda. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias por acompañarnos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.